Muy buenos días. Seguimos aquí en nuestra serie Sanando las emociones y el tema de hoy es increíble, no hacer caso a nuestras emociones. Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Es increíble todo lo que es este versículo. Es pensar cómo seríamos nosotras si no tuviéramos emociones, cómo seríamos capaces de controlar todo lo que está sucediendo en nuestro corazón, en nuestra mente. Pienso que seríamos como robots respondiendo a cosas, situaciones de lógica y obviamente nunca por las emociones. Y aquí es algo increíble. Dios nos creó a nosotros con emociones, a su imagen. Dios revela en la palabra de Dios tantas cosas en sus emociones y Dios nos creó obviamente seres emocionales. Sentimos alegría, amor, felicidad, ira, culpa, decepción, miedo, tantas cosas que a veces nuestras emociones obviamente son vivencias agradables y a veces no son tan agradables. A veces obviamente todo eso depende de cómo están fundamentadas esas emociones, en la verdad o en la parte falsa. Y es como si nosotros tenemos un pensamiento totalmente erróneo de que Dios no está en control y obviamente las circunstancias que se empiezan a vivir en nuestra vida, podemos experimentar emociones de miedo, de desesperanza o de ira. ¿Por qué? Porque está basado en una idea totalmente errónea, en una idea totalmente falsa de quién es Dios. Entonces es súper importante poder entender todo lo que significa las emociones. Una de las cosas más importantes que nuestras emociones nos muestra es porque cómo está nuestro corazón. Por eso no podemos oprimir, no podemos suprimir esa parte tan importante de todo lo que significan las emociones. Es importante entender todo eso. ¿Por qué? Porque si entonces estamos de mal genio, si tenemos rabia, si tenemos ira, es ahí súper importante que tú te sientes y empieces a meditar con Dios y decir, bueno, ¿por qué tengo tanta rabia? ¿Por qué tengo tanta ira? En mi caso, por ejemplo, cuando estoy así, yo me siento y empiezo a escribir de dónde empezó esta rabia, de dónde empezó este puntico ahí que empecé a estallar. Y es súper importante eso, las emociones que están obviamente fuera de control, obviamente van a reproducir resultados no honrosos, no van a ser resultados que agraden a Dios. Entonces, obviamente nuestras emociones están obviamente regidas bajo muchas cosas y hay que entender que obviamente tenemos la caída, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero es ahí donde nosotros por esa razón tenemos que estar todo el tiempo meditando la palabra de Dios, llenándonos. Y por eso la palabra de Dios obviamente todo el tiempo nos habla de que tenemos que estar controlados por el Espíritu Santo. Y es súper importante eso. Si reconocemos nuestras emociones y las llevamos delante de Dios, es súper importante la manera como Dios te va a hablar. Eh, Hace poquito mi esposo me compartía de muchas emociones que estaba pasando en su corazón y él me decía, no entendí por qué estaba sucediendo eso, por qué sentía todo eso. Entonces yo le decía a mi esposo, mi amor, no es malo sentir así, lo importante es que no caigas en esa emoción y que esa emoción te controle. Es súper importante entender de que nosotros tenemos que expresar esas emociones a Dios. Si estás en ese momento con rabia o con decepción, si estás ansioso, ansiosa, es súper importante que tú abras tu corazón y le digas a Dios cómo te estás sintiendo, qué está sucediendo, por qué está pasando eso en ti, pero habla. Créeme que Dios tiene todo el control. Dios tiene el control para, obviamente, esa parte súper importante en tu corazón.
Necesitamos obviamente impulsos diarios de principios de la palabra de Dios y un deseo obviamente de crecer en el conocimiento de Dios y pasar mucho tiempo con Dios meditando sobre la palabra. Debemos tratar siempre de conocer más a Dios y compartir eso tan importante. Por eso es tan importante que también te rodees de personas obviamente que crean, que amen a Dios, porque también las personas, cuando nos rodeamos de personas que aman a Dios, obviamente esas personas nos van a ayudar a salir de muchas situaciones que a veces no sabemos cómo manejarlas. Amado Señor, gracias Dios. Gracias Señor Jesús, porque tú siempre, Señor Jesús, nos hablas a través de tu palabra, Señor Jesús. Gracias Señor Jesús, porque cada momento tú nos dices, Señor Jesús, de que tenemos que llevar todo lo que está en nuestro corazón delante de ti, Señor. Gracias, amado Dios, por las emociones, por los sentimientos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque a veces, muchas veces nos critican, nos señalan de que no debemos de hacer caso a las cosas que están sintiendo en nuestro corazón, Señor. Pero por eso en este momento vamos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor Jesús, aquí estamos, Dios. Queremos ser auténticas contigo. Queremos, Señor Jesús, que nuestro corazón se llene de tu presencia, Señor Jesús, que si sentimos rabia, si estamos con muchas situaciones en nuestro corazón, que si estamos, mejor dicho, ansiosas, amado Dios, hoy queremos expresarte todo eso a ti, Padre Celestial. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, cuando nos hemos callado, Señor, y no hemos hecho, Padre Celestial, expresarte todas las cosas como está pasando en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque hemos sido duras con nosotras mismas, duras también con otras personas, Señor Jesús. Llévanos, Señor Jesús, a ser mujeres sensibles, Señor Jesús, a tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.